Y avanzamos entonces por acá. Bien, ya evacuamos entonces la teoría creacionista y entonces entramos a la teoría evolucionista. Acuérdense que habían dos vertientes, ¿verdad? Una explicaba en términos de mitología y de religión el origen de la humanidad y del mundo, pero pues hay otra que es la que tiene que ver con el mundo científico, que se basa en pruebas, que serían fósiles, por ejemplo, y en teorías. Una teoría es un conjunto de ideas que explican algo. No necesariamente están comprobadas a la fecha, pero muchas de ellas sí dan idea de una idea lógica de el cómo funciona el mundo y cómo fue creado. Entonces, dentro de esas, hay una que habla acerca de una gran explosión, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa? Big Bang. La teoría del... Carlos, ¿eso ibas a decir? Sí, el Big Bang. El Big Bang y la gran explosión. ¿A qué se refiere esa? Carlos. ¿Cómo se originó todo desde una explosión? Una gran explosión. ¿Qué había antes de la explosión? El vacío. En el vacío. Fíjense que hay una última teoría que está en los últimos, creo que 10, 15 años más o menos, que la están planteando, que dicen que antes no era el vacío o la nada, sino que la explosión del Big Bang que nos dio origen a nuestro universo fue el fin de otro universo que existía antes que nosotros. Dígame, Kelly. Según entiendo, es un universo que dice usted que dejó de existir, explotó y así fue como que nació prácticamente en nuestro sistema solar. Muy bien, gracias. Entendí un poquito ahí, como que se falló un poquito el micrófono. Pero bien, hubo una gran explosión y entonces a partir de eso todas las cosas fueron creadas. ¿Eso es científico o religioso? Científico. Muy bien. Científico. Científico. Científico, bien. Pues la ciencia y la astronomía modernas permiten profundizar, como lo dice acá, en el estudio del cosmos. Cosmos es algo que va más allá de nuestra galaxia. Se puede tener ideas certeras acerca de la naturaleza del universo, el origen y hacia dónde va. Muchos de ellos, les repito, son teoría. Otras son comprobables a partir de pues las evidencias que se obtienen a través de telescopios muy potentes, de radiotelescopios o telescopios como James Webb, por ejemplo, que trabaja con otro tipo de receptores de la luz, de radiación, y le permite observar todavía más allá, no solamente espacio, sino también tiempo. Entonces, esa teoría que dice, que es una de tantas, que dice que hubo una gran explosión, eso, no había nada, dicen, hubo una gran explosión. Los últimos 10 años más o menos dicen que no. Antes había un universo que colapsó y fue el que dio paso al nuestro. O sea, una de las reglas físicas es que la energía no se pierde, sino que solo se transforma. Entonces, no es que no había nada, algo había y eso fue lo que reaccionó, explotó y creó nuestro universo. Significa en ese sentido que este universo también se va a detener y habrá otra explosión y dará origen a otro universo más. Pues bien, resulta que esta idea, que pues habrán aprendido ustedes por ahí que es científica, fue formulada por un sacerdote. Georges Lemaître es un sacerdote de Bélgica que era matemático, astrónomo y profesor de física. No era un científico como tal, era un sacerdote. ¿Y qué es lo que buscaba él con la teoría esta, que más bien es de orden científico y lo aceptan los científicos como una explicación? Era conciliar la parte creacionista con la evolucionista, o sea, mezclarlo. Aunque nosotros acá como feligresía, si ustedes tienen una fe que siguen, resulta que nosotros creemos que los religiosos, los líderes religiosos, ellos piensan igual que nosotros, pero no necesariamente es así. En el Vaticano, en la región del Vaticano como capital,
hay edificios que están destinados a la investigación científica y ahí se reúnen científicos judíos, musulmanes, cristianos católicos y cristianos no católicos y de otras fes que quieren buscarle una explicación al universo. Entonces eso de que la religión está en completo desacuerdo, pues eso funciona aquí abajo, donde estamos los mortales, pero donde están los líderes de las iglesias, el mundo funciona diferente y las cosas las creen diferente. De hecho, pues, gente que tiene conocimiento, que ha hecho investigación, pues maneja, en religión, maneja mejor esto que nosotros que estamos acá abajo. Pero a la feligresía, pues se le dice, no, la iglesia es una cosa y la ciencia es otra. Diana dice, creo que le está fallando el internet a la compañera. Se escucha entrecortado eso. Bueno, me avisan si algo falla también. Bueno, sí, espero que los demás sí vayan escuchando bien. Bueno, avanzamos. Pues bien, otro personaje, bueno, eso fue lo primero, ¿verdad? Lo dijo Georges Lemaitre. Sí, décadas después, este otro personaje que se llama Edwin Hubble, hay un telescopio espacial que está en órbita, que es el telescopio espacial Hubble, es en honor a él, pues él encontró que efectivamente las estrellas, las galaxias, están en movimiento. Y ese movimiento pues se acelera según lo que se observa desde la Tierra. Entonces, lo comprobó y de hecho a la fecha todavía es una de las maneras como la física o la astrofísica explica cómo es que se mueven los objetos en el universo. En el caso nuestro, pues ustedes saben, nos movemos alrededor del eje de la Tierra, eso es rotación, perdón, y nos movemos alrededor del sistema solar en otro movimiento que se llama traslación, y luego el sistema solar se está moviendo dentro de uno de los brazos de la Vía Láctea, también en sentido espiral, hacia el centro de la Vía Láctea. Y luego la galaxia se está moviendo también con respecto a otras galaxias y así sucesivamente, en la medida que avanzamos en cuerpos espaciales. Entonces, eso es algo que se ha comprobado, que el movimiento de los astros que se van alejando. Ese sentido de alejarse tiene que ver con la idea del Big Bang que planteó el sacerdote belga. Y él dice pues que eso fue una gran explosión. Lo que se ha investigado desde esa época a la fecha, que habrán pasado unos 100 años más o menos de estas explicaciones, lo que se ha calculado es que el universo tiene 13.700 millones de años. Eso sería el espectro visible más antiguo que puede observarse desde la Tierra, que es lo más antiguo que se puede ver. En nuestra posición, nosotros estamos ubicados, somos un sistema solar planetario, que estamos en uno de los brazos de una galaxia espiral, que es la que llamamos Vía Láctea, y estamos ubicados dentro de esa gran explosión que tiene 13.700 millones de años según el cálculo de lo más lejano a nosotros. Estamos ubicados aquí. ¿Y dónde es esto? 4.600 millones de años, más o menos. Eso es lo que se considera que tiene nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Es decir, que si nosotros vemos hacia un lado, estamos viendo el pasado lejano. Mucho de esto probablemente ya no existe, porque se apagó, porque terminó la vida de los astros. Y si vemos hacia el otro lado, vemos el pasado, pero estamos viendo astros más jóvenes, porque son los más cercanos a la explosión todavía, que se piensa pues está en el otro lado. O sea, vemos hacia un lado, vemos el pasado lejano. Vemos hacia el otro lado, vemos el pasado reciente. Y así sucesivamente según hacia donde veamos. Eso es lo que nos dicen las teorías científicas a la fecha. El sistema solar planetario, pues hay teorías en la actualidad, los llamados terraplanistas. Ustedes ya vieron que los terraplanistas tienen que ver con las primeras concepciones acerca del cosmos, desde la llamada cosmovisión de los pueblos antiguos, que ellos también pensaban que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de ella, de manera que la Tierra era el centro de todo, el sistema geocéntrico. Los hallazgos científicos nos dicen que no, es diferente. Nosotros estamos
nuestro planeta, que ha sufrido a lo largo de todo ese lapso de tiempo de creación de más de 4.000 millones de años, ha tenido transformaciones que son las que nos ha llevado a la apariencia actual del tercer planeta del sistema solar. Y nosotros pues estamos ubicados por ahí, el tercer planeta. Estamos dentro de una zona que es la que se considera, según los científicos, habitable de un sistema solar. Eso es ni muy caliente ni muy frío. O sea, muy caliente es Mercurio y Venus. Muy frío, Neptuno y Urano. Bueno, Júpiter también. Esos son como los más fríos. Plutón no se menciona porque se considera que es un planetoide. De hecho, más allá de la órbita de Plutón hay todavía otros planetoides. No se consideran planetas por el tamaño. Pero pues hay otros más lejos de estos 8 que podemos encontrar pues, dentro del sistema. Hace poco les decían, hubo bastante publicidad que decían que iba a haber una alineación planetaria y que se iba a poder ver a simple vista, y todo el mundo quería ver a Saturno con sus anillos, a Urano con sus anillos, a Júpiter con sus franjas, porque engañan muchos con la manera como escriben en redes sociales. Pareciera que es real la información que ponen cuando prácticamente no es así. Efectivamente había en el mismo plano una visión de los planetas, pero no iba a ser al mismo tiempo, sino que dependía de la hora y no era al 100% visible en nuestra región. Pero aquí todo el mundo esperaba ver la alineación, ¿verdad? Todos los planetas en una sola línea, pero no funciona así. Era sí estaban más o menos desde nuestro plano visible del sistema solar, pero pues no era como se los estaban diciendo. Pero ustedes aprendan a desconfiar de lo que sale en redes sociales. O como cuando dicen la luna se va a ver, o Marte se va a ver igual que la luna, el mismo tamaño porque está más cerca. Eso es falso. Marte está lejísimo y es un planeta mucho más pequeño que el nuestro. Es imposible que se vea el tamaño de la luna. Pero pues por ahí aparecen. Creo que al final de este mes hay un eclipse total de luna. Eso es un evento pues interesante que pueden tomar en cuenta. Más adelante en el tema que se refiere a las culturas neolíticas, vamos a aprender un poquito acerca de eso de la observación del cielo. Bien, preguntas hasta acá. Antes de pasar, ¿o alguna opinión? ¿Algo que ustedes piensen? ¿Qué dice? ¿Por qué se dijo hace años que en Marte había vida? Y me dijeron que era por el nitrógeno. Pues lo que sucede es que visto desde la Tierra encontraban, cuando hacen estos rastreos con espectros infrarrojos o no sé qué tipo de rayos son los que utilizan, entonces aparecen algunas trazas de elementos que hay aquí en la Tierra y que son necesarios para la vida. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso que dicen que hay vida, porque si está ese elemento, significa que puede haber agua. Y si hay agua, es seguro que hay vida como la conocemos nosotros. Pero el agua es, bueno, el agua de hecho es uno de los elementos más, agua me refiero a H2O, en esa fórmula. Es uno de los elementos un tanto comunes en el universo. Y entonces no es tan alejado de que pueda existir vida similar a la nuestra siempre y cuando existan las condiciones similares a las nuestras en el plano del sistema solar. ¿Sí, Sara? Es dos planetas. Hace poco dijeron de que habían encontrado vida en un tal Kepler, algo así. ¿Será que es posible? Porque imagínense, con todo eso que está pasando aquí en la Tierra y así como va la tecnología, va avanzando y todo eso, puede llegar a un punto en el que podemos llegar a viajar. Digamos, porque como en algunas películas se ve, obviamente no es cierto porque solo es fantasía, que la gente millonaria es la que viaja a esos planetas y la gente pobre pues la dejan valiendo aquí, y así la realidad. Entonces, yo siempre he tenido esa duda, si es posible que pueda haber vida en otros planetas, porque cabal se ve que tiene hierbas, agua, plantas y todo eso. Entonces, esa duda siempre la he tenido y pues no he tenido tiempo así como para poder averiguar si es cierto o no. Bueno, lo que sucede es que voy a citar a uno de mis influencers de cuando yo estaba pequeño,
Carl Sagan, pues él mencionaba acerca de aspectos de eso, de la posibilidad de vida en otros planetas, pero él también decía que lo que sucedió en la Tierra, o sea, la manera como los elementos se juntaron acá en la Tierra y comenzaron a mezclarse de manera que aparecen primero los aminoácidos y luego dio pie a seres unicelulares y luego multicelulares y así sucesivamente. Eso sucedió particularmente en la Tierra, en un planeta que está ni muy cerca ni muy lejos de su estrella central. Entonces, si esas mismas condiciones suceden en otra parte de la galaxia o del universo, los seres que pudiesen crearse, decía él, no van a ser igual que nosotros. Por eso criticaba la película Star Wars, por cierto. Decía que cómo es posible que en Star Wars lo que aparecen son humanos. Se dice que es una galaxia muy, muy lejana. Porque hay humanos ahí. Los humanos existen en la Tierra. Cualquier otro ser que pudo haber crecido en cualquier otro planeta tiene que ser necesariamente diferente a nosotros. Tal vez lo que a él hizo falta en ese momento era que con lo que fueron agregando a la historia, sucede que según la historia de Star Wars, 25,000 años antes de la actividad que se da en las 3 primeras películas, el ser humano encontró la manera de viajar a la velocidad de la luz, que fue lo que le permitió llegar a otros lugares, según pero eso ya es la parte de Star Wars. En nuestro caso, bueno, pues es una teoría, y como teoría se aceptan muchas en el sentido de que puedan haber condiciones similares a nuestro planeta en otros lugares. El sistema Kepler, por ejemplo, tiene como 4 o 5 planetas que tienen las condiciones similares a las nuestras. Si buscan Kepler, sistema Kepler, van a encontrar como 5, si no es que más planetas que han descubierto hasta la fecha que tienen condiciones similares a la Tierra. Pero para llegar ahí es sumamente difícil que alguien pueda hacerlo. ¿Sí, Sara? Hay una película, creo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, donde en una nave espacial transportan a las personas, pero las hacen dormir, porque dicen que durmiendo y como incubando, por decirlo así, hacen que no envejezcan y puedan durar años más de vida. Y entonces, podían llegar a un planeta que se encuentra a 500 años de aquí, de la Tierra, y podían llegar así como están, sin envejecer, sin nada. Y también tenía otra duda, que si existe nuestro universo, ¿sería posible que existieran más universos igual al de nosotros? Porque la galaxia es tremenda. Y así como salen en algunos videos explicando cosas de la galaxia, salen que hay universos, que ¿cómo es que se llaman como que si son, es que no sé, son que transportan, por decirlo así, son unas rueditas así como circulares, como remolinos? ¿Cómo es que se llama eso? Y los agujeros negros. Ajá, que así sale en el gran montón. Yo hace poco vi un video en YouTube donde salían que alejaban y alejaban y alejaban la galaxia y se veía que habían un montón de ellos. Entonces sería posible que existieran más universos iguales de nosotros. Bueno, voy a responder, o no sé si Carlos o Bralit tienen algo que decir sobre eso mismo. Agregando a lo de la compañera, ¿verdad? Si no me equivoco, la película es Interestelar. Sí, ahí plantean eso. Y ese planeta que ella menciona es el planeta Miller, creo que es, donde 1 hora son 7 años. Sí, bueno, quizás, bueno, voy a tenerme ahí. En las últimas décadas hay explicaciones acerca de los agujeros negros. Uno de ellos es Stephen Hawking. Él teorizó bastante acerca de los agujeros negros y encontró también que hay cosas que se pueden explicar a través de esas teorías, pero otras no. Las que no se pueden explicar, pues siguen siendo problemas. Él, sin embargo, hizo algo que se llama la teoría del todo, la teoría de las cuerdas, que trataba de conciliar
lo que tiene que ver con la gravedad o lo que tiene que ver con el espacio-tiempo o la relatividad de Einstein. Entonces, eso es bien complejo. Todo es teoría y como teoría se aceptan como posibles respuestas, pero es difícil que se comprueben. Lo único que sí no es, ¿cómo se dice? No es ciencia, es más bien ficción, es lo que le hablan de agujeros de gusano. Eso no hay manera de comprobarlo a la fecha. Pero lo de los agujeros negros, sí, ya hay bastante conocimiento acerca de cómo funciona. Obralí, y luego tengo a Génesis, y luego creo que alguien más por ahí. Muchas gracias, licenciado. Sí, incluso con lo que mi compañera pregunta, hay bastantes películas de años pasados, como el 97, 98, 96, 95 y 94, que plantean esa teoría, adaptando también a la teología y a la religión sumeria, acadia. Hay una película que a mí me encanta bastante, que toca esos temas de portales, de gusanos y demás cuestiones, que se llama Stargate. Es una película bastante buena, se la recomiendo bastante porque incluye también bastantes iconografías del arte sumerio y acadio, en que el trama de la película es que los estadounidenses, como siempre, llegan a Babilonia, donde estaba Babilonia, por Irán, por la parte de Medio Oriente, encuentran esos portales y ahí empieza toda la película, ¿verdad? La cuestión está de que es una película que yo recomiendo bastante porque sí tiene bastante iconografía e historia, tanto acadia y sumeria, es bastante interesante y plantea un mensaje en que por medio de esos portales se pueden llegar a otras galaxias donde hay vida. Muy bien, gracias, Génesis, y luego Kelly. Y luego vamos a avanzar porque pues hay que terminar este tema. Hola, buenas tardes, licenciados y compañeros. Escuché que la compañera mencionaba si anteriormente hay más universos. Claro que sí. Bueno, a mí me encanta leer, ¿verdad? Hay una trilogía de libros que se llama El problema de los tres cuerpos y en uno de ellos se menciona que nuestro universo vive como en un bosque oscuro, es decir, que nuestro universo y nuestra Vía Láctea está en un sistema, somos como un árbol entre miles. Entonces, por lo tanto, hay más galaxias, más universos, somos un sinfín. Los libros son ciencia ficción, sin embargo, siento que son bastante complejos a la hora de explicar un poco teóricamente cómo funciona el universo. Si no me equivoco, recientemente vi en un artículo de que hace unos años habían lanzado como un disco dorado que era de oro, que contenía información del planeta Tierra, así como las naves, ¿verdad? Y dicen que, bueno, se basaban, ¿verdad?, que corríamos como riesgo porque en sí hay como, sí hay posibilidad de que haya vida en otros planetas. Entonces es bastante amplio este tema, no sé si queda un poquito claro el aporte que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, quizás solamente ordenar nada más en cuanto, porque sí mencionó todos los elementos. Digamos que dentro de nuestro universo es donde está nuestro sistema solar, nuestra galaxia y nuestro vecindario más cercano de galaxias y todo lo que veíamos ahí, lo del Big Bang. Eso lo representan como una esfera. Todo eso está dentro de esa esfera, porque acuérdense, algo explotó y explotó en todas direcciones. Entonces eso es una esfera, ese es nuestro universo. Cuando hablan de universos paralelos, imagínense otra esfera de esas a la par. O sea, no está en nuestro mismo plano, no podemos verlo. A veces dicen los universos chocan y es cuando podemos ver cosas, se supone, ya eso fuera de la parte de ciencia, y se pueden ver cosas, digamos, extrañas. Pero son teorías, les repito, son teorías. Como ya mencionaba, había un grupo de libros que explican eso y lo explican de una manera que pareciera ciencia, pero es ficción. Ahora, la ciencia ficción, como le decimos, o la ficción científica, pues se refiere a elementos de ciencia que se aplican a aquello que nos resulta a veces hasta fantástico. Bueno, sobre eso hay bastante que decir. No sé, Kelly, si nos dice algo más por ahí. Bueno, es que creo yo que el problema por el cual existen tantas teorías es porque nosotros apenas, a duras penas, conocemos nuestro sistema solar, sabemos que hay 9 planetas, pero de ahí no sabemos prácticamente cómo es cada planeta en sí. Entonces, como que nos entra la curiosidad y nuestra mente empieza a pensar cosas que son más ciencia ficción que otra cosa. O sea, yo no estoy diciendo que no hayan
por ejemplo, vidas en otro planeta, claro que las hay, pero como no tenemos algo conciso que nos diga hay vidas en otros planetas, no, por el momento todo se queda como teoría. Muy bien, gracias. Sí, sobre eso que mencionaba, pues todas son teorías, no hay manera de comprobarlo. De momento no hay manera de comprobarlo. Hay teorías, algunas más creíbles que otras de plano son increíbles. Es un poco complejo decir que eso es así. Se ha investigado bastante nuestro sistema solar planetario. Se conoce la composición de muchos de los planetas. Se han enviado sondas. Las Voyager, que es más que mencionaban, que llevan el disco de oro donde aparecen las indicaciones de la Tierra. Hay una teoría que manejan que es la que creo que le llaman del bosque oscuro, que significa que si ustedes entran en un bosque oscuro, pues se pueden encontrar cualquier cosa y el temor está en que cualquier cosa nos puede atacar, entonces lo mejor es guardar silencio. O sea, lo mejor es que nadie sepa que estamos aquí, según esa teoría, ¿verdad? O sea, teorías sobre eso hay un montón también. Sara, dígame. Sí, gracias. Fíjese que habían, bueno, yo investigando encontré que decían que una llamada había aparecido en la galaxia, que la llaman la señal wow, que dicen que fue una onda de radio de banda estrecha que duró casi 72 segundos, pero fue captada hace años, fue captada el 15 de agosto de 1977, pero que provino de ahí, de la parte del espacio, de una zona oriental, ahí de la constelación de Sagitario. Y entonces se tiene dudas de quién o qué cosa pudo haber mandado esa como señal, que dicen que fue 30 veces más intensa que el ruido de fondo. Pero aún no sé, aún se tiene la duda de quién pudo haber mandado esa señal. Sí, muy bien. Es una señal recibida con un radiotelescopio, que no fue, como dicen, ruido de fondo, ni tampoco fue algo producido dentro. Nadie sabe qué pudo haber sido. Pudo haber sido una estrella que agonizaba, algo que explotó en algún lugar, un choque entre algo, o lo más extraordinario que sería que pues seres hayan enviado una señal, y le llaman wow porque el que la recibió, como es algo que salía de lo común y realmente estaba recibiendo una señal, entonces escribió wow a la par de donde estaba saliendo ¿cómo se llama? La impresión de los datos de la señal. Dígame, Kelly, y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, creo que el problema con ese tipo de grabaciones que son así, muy, muy viejas, es que exactamente no se sabe qué es lo que es, como si usted una estrella o son seres que hayan enviado eso, porque mayormente en ese tipo de grabaciones, como que tipo, cuando alguien llega a hablar, como que tipo a veces no se llega a entender muy bien por la calidad del audio. Muy bien, sí, son señales de radio básicamente, y aunque algunos dicen ya la descifraron y ahí se ponen un montón de cosas que dicen, lo real es que no hay manera de hacerlo. Es como creo que el bloop, creo que se llama otra, es una señal que registraron en las profundidades del océano. Igual duró un par de segundos y es algo completamente raro. Después dijeron uno, no, pudo haber sido unas ballenas que estaban haciendo ruido, pero nunca más se volvió a escuchar ese sonido en esa frecuencia. Entonces hay muchas cosas por ahí. Pero bien, vamos a avanzar. Estos temas los vamos a seguir tratando por ahí. No podemos detenernos tanto porque pues hay que terminar lo normado. Y en este caso, para cerrar este tema, pues tenemos que hablar también acerca de las escalas geológicas. Ya vimos un poco del universo. Ahora nos centramos en esta roca a la que llamamos planeta Tierra. Pues igual, como se habla más o menos digo porque es un tiempo estimado de 4.600 millones de años que en nuestro sistema solar, en nuestro planeta comenzó a formarse. Entonces, a partir de ahí, sí se han encontrado vestigios que a la hora de datarse, pues dan unos rangos de tiempo. Y eso ha permitido que los científicos en los últimos 200 años hayan realizado una tabla como esta que viene acá, en la que el tiempo histórico
que tiene que ver con la geología, en este caso vamos a hablar de tiempo geológico, se divide en era, las eras se dividen en periodos, los periodos se dividen en épocas, y eso nos da la ubicación geológica en donde estamos. El precámbrico sería desde la formación del planeta hasta 570 millones de años. Ahí es donde aparece ya en la etapa paleozoica, es donde aparecen las primeras señales de vida. Si vamos desde acá, estaríamos hablando de aminoácidos, por ejemplo, o sea, no seres vivos como tal, pero sí elementos que conforman a los primeros seres vivos, los más simples, y eventualmente van volviéndose multicelulares hasta convertirse, por ejemplo, en peces, en moluscos, y eventualmente en anfibios, luego reptiles y así, ¿verdad? Entonces, la primera era es la segunda era es la paleozoica. Esa se divide desde lo más lejano hasta lo más cercano en el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. En varios de estos aparecen grandes extinciones, o sea, momentos en los que los seres vivos desaparecen. Por acá, entre el carbonífico y el pérmico, hay una extinción del 90% de las especies. Es decir, que en los fósiles, los siguientes, vemos las siguientes secciones dentro de los cortes que pueden hacer, por ejemplo, en una montaña, ya no aparecen la mayoría. O sea, la mayoría se extinguió. Algo pudo haber pasado. Algunos piensan que fueron grandes masas de gas que salieron desde abajo de los océanos como burbujas, salieron a la atmósfera y, bueno, envenenaron todo el ambiente y solo algunos sobrevivieron. Luego, la tercera era es la mesozoica, o la que le llaman secundaria. En ese vamos desde lo más antiguo, allá por 230 millones de años, con el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, ahí por el 65 millones de años. Acá hay otra gran extinción también que se asocia al impacto de un cuerpo extraño a la Tierra, ¿verdad? Un meteorito, como decimos. ¿Qué hizo? Pues todas las teorías que habremos oído acerca de la extinción de los dinosaurios. Luego, ¿qué sucedió? Pues la vida se siguió abriendo paso, y entonces entramos a la última era, que es la llamada Cenozoica. Ahí el periodo tiene dos, es el terciario y el cuaternario. El terciario es el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Eso vamos desde el 65 millones de años atrás hasta 1.8 millones de años. Más o menos por ese momento, cuando entramos al periodo cuaternario de la era cenozoica, aquí tenemos dos épocas que son el Pleistoceno y el Holoceno. Es aquí donde aparecen los homínidos. Yo sé que una de las cosas que se dicen como argumentos del lado de las teorías creacionistas es que si descendemos del mono, ¿por qué hay monos todavía? Porque esos monos no se transformaron en seres humanos. Pues la razón es porque esos monos descienden de una rama diferente a la nuestra, y nosotros no descendemos de monos, descendemos de un ser llamado homínido. Los homínidos es una especie diferente a la que dio lugar a los monos. Es decir, en la actualidad se dice somos primos, ¿verdad? Con esos otros primates. Pero realmente somos diferentes, somos dos ramas diferentes de ese árbol genealógico que se puede hacer. En el Holoceno es donde aparecen ya los seres humanos más adaptados al clima, al ambiente, y que pueden transformar también ese ambiente. ¿De qué manera lo pueden transformar? Pues construyendo sus propias herramientas, cazando, recolectando. Entonces, de esa manera lo transforman. Eso es alrededor de 100.000 años atrás en el tiempo. De 100.000 años para acá, ya hay vestigios de herramientas, de piedra principalmente y de hueso. Probablemente habían herramientas de madera, pero la madera pues no sobrevive el paso del tiempo. Entonces, nosotros estamos ubicados acá, estamos en la era cenozoica, el periodo cuaternario, y nuestra época es el Holoceno. Estamos digamos que en el borde de acá. Si para nosotros decimos las civilizaciones tienen alrededor de 5.000, 8.000 años, 10.000 años de antigüedad,
eso no es nada. En tiempo histórico, si hablamos de todo esto que ha sucedido por acá. O sea, hemos estado en una pizca nada más de todo el tiempo que lleva la Tierra cambiando, transformándose y adecuando también a los mismos seres a esos ambientes que tiene. Bueno, sobre la evolución biológica, en ese tiempo geológico, pues igual en las primeras épocas aparecen seres unicelulares que pues pasan a ser luego pluricelulares y eventualmente a seres más complejos. Las esponjas, los moluscos serían los primeros que aparecen, protozoarios también, amibas y otros más. Permítanme que se me va a descargar esto. Y bueno, en lo que hago eso, no sé si alguien tiene algo que aportar por eso que estaba diciendo. Sí, Daniela. Con respecto a los homínidos y la relación con los monos, solo quiero aportar que tengo entendido que hay dos clasificaciones de primates. De manera como general se puede decir los primates del Nuevo Mundo y los del Antiguo Mundo. Los del Nuevo Mundo son de estos como monos, monoaraña, o sea, se diferencian porque tienen una cola. Y los del Antiguo Mundo, que la mayoría están ubicados en África, son nosotros, los chimpancés, los gorilas, etc. Y eso. Muy bien, gracias. Otros primates, ¿verdad? No monos. No descendemos de monos. Fíjense que de hecho hay caricaturas de la época de Darwin en la que a él se le retrataba como un mono. O sea, el cuerpo de mono y la cabeza de él, de Darwin. ¿Por qué? Porque fue un chiste para ellos las afirmaciones que hacía Darwin. Se pensaba que pues eso era completamente falso. Y de ahí es donde viene la idea de decir que el ser humano desciende del mono, pero eso es falso. Ni Darwin lo dijo, ni alguien más lo ha planteado, sino que se plantea y se comprueba también con el registro fósil que a la actualidad tenemos, que dependemos, así como lo que observan ahí, como de un árbol. Y ese árbol no es lineal, o sea, las ramas no son lineales. Hace años, si ustedes han escuchado una palabra que dice eslabón perdido, es porque hace años se pensaba que era una cadena. Y el eslabón es ese pedacito, esa argolla que va uniéndose con otra hasta generar la cadena. Uno de esos eslabones dicen no estaba, entonces por eso no podemos hablar de un desarrollo lineal. Pero lo que se sabe en la actualidad es que no es un desarrollo lineal, es un desarrollo de muchas ramas que dio como resultado al mejor adaptado. Bueno, las últimas dos especies de homínidos fueron la Neandertal y la Sapiens. De las dos, la que sobrevivió fue la Sapiens. La Neandertal se extinguió hace como 28.000 años más o menos. Kelly, creo que tiene la mano levantada. Bueno, sí, es que, bueno, según está científicamente comprobado por muestras de ADN que nosotros compartimos ADN también con los cerdos. Entonces, no sé qué tan posible será que pues nosotros hayamos sido como una mutación de dos especies. Pues las mutaciones son cambios que persisten a lo largo del tiempo. Y pues es seguro que hubo hibridación, se llama, entre diversos seres similares a lo largo de todo ese desarrollo de 1.5 millones de años o 2.5 millones de años, cada vez van haciendo más larga la brecha a la fecha. Por ejemplo, neandertales se pensaba que era un tipo diferente de ser humano y los sapiens otra, pero han encontrado en el registro que hacen de ADN que pues hay quienes comparten genes neandertales. Significa que los seres humanos sapiens se unieron con los seres humanos neandertales, pero en general los neandertales pues desaparecieron. Bien, solo para resumir esta diapositiva, eso nos lleva a tres reinos. Cuando yo estudiaba en primaria y bachillerato, se hablaba de dos reinos nada más, el reino animal y el reino vegetal. Pero en la actualidad se habla del metafitas, que sería el vegetal, plantas, y el metazoos, animales, más otro reino que es el de los hongos. Este lo separan. Ese antes estaba acá. Ahora dicen, no, eso es un mundo diferente. Entonces, ahora ya se hablan de tres reinos, que son los que observan
acá. La ciencia cada vez va cambiando, va diciendo, miren, va actualizando información. Kelly tiene la mano levantada, ¿no? Kelly. ¿No? Bueno, avanzamos. Bien, la evolución biológica aquí representada en este diagrama, luego lo van a ver despacio, solamente les planteo acá unas ideas. Primero, que la evolución biológica se opone al creacionismo. Por eso es que las iglesias, oigan bien, al menos en este entorno donde estamos los que, digamos, el grupo, no los líderes, sino donde está la mayoría, pues chocamos con la idea de la evolución. Bueno, no es cierto, Dios creó las cosas. ¿Y por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué? Pues porque ahí está y es verdad. Esas son verdades de fe y no se discuten tampoco. Pero quien quiere pensarlo, pues de esa forma. Se opone entonces, son opuestas, no son conciliables, se supone, pero les repito, a nivel de los líderes hay muchos científicos religiosos, tienen que ver con una religión, que buscan hacer una media, de manera que se compruebe tanto lo creacionista como lo evolucionista. Es como que digan, sí, Dios sí creó al ser humano, pero el ser humano ya puesto en la tierra se adaptó, es decir, evolucionó según el entorno en el que existía. Ese es un hecho histórico. La evolución biológica es algo comprobable, la diferencia de lo que tiene que ver con mitos y religión. Eso sí es comprobable a través del registro fósil que se ha encontrado, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario y la biología molecular. O sea, todos los seres que existimos tenemos en nuestra traza química carbono. Entonces, significa que todos descendemos del mismo origen. El desarrollo embrionario, pues ya les voy a mostrar una imagen para que vean que diferentes especies se parecen en los primeros momentos después de la concepción. La anatomía comparada también, comparamos los elementos óseos de los cuerpos de los animales y el ser humano y encontramos que las mismas zonas óseas están también en todo presente en la mayoría de los animales. Y el registro fósil, pues es imposible decir que no existen registros en diferentes capas de nuestro planeta, lo que le llaman litosfera. Darwin fue uno de tantos de los que hablaron acerca de eso. El lamarquismo se refiere justo a lo mismo también, la misma idea de la evolución. Es una teoría que sintetiza otras más. Darwin no inventó nada, y lo que hizo fue juntar lo que otros decían, puso sus valoraciones y conformó una idea del origen. Y plantea dos cosas importantes, que son las que le vamos a poner atención. Primero, el origen común. Descendemos de un mismo ser. Todos los organismos. Y lo otro, la selección natural. O sea, una vez ese organismo está ubicado en una región en particular, pues se va a adaptar al entorno. Si no se adapta, no va a sobrevivir. Y los genes de los que se adapten van a pasar a las nuevas generaciones hasta que se perpetúe. Y si hay un cambio, ese cambio se va a ir aplicando a los siguientes en la medida que avanzamos hasta pues que esas llamadas mutaciones se transformen pues a los seres en algo diferente. Normalmente en nuevas especies. En nuestro caso, ¿será que nosotros vamos a cambiar? ¿Nos veremos diferentes dentro de 1000 años, dentro de 50.000 años? Pues probablemente sí, cambiemos. ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando, seguimos adaptando al entorno. Habrán a lo mejor nuevas especies, dependiendo de cómo la humanidad pues se ordene socialmente o aquellos que se separen, digamos, de nosotros, de la manera como nos relacionamos, me refiero con el entorno. Pero bien, en la antigüedad, que es lo que hemos estado viendo, la parte de la prehistoria, esas nuevas especies pues tienen que ver con los homínidos, el ergaster, el sapiens, el erectus, el neandertalensis y otros fósiles que se han encontrado, bueno, los afarensis, por ejemplo, todos son géneros que tuvieron una parte dentro de nuestro desarrollo evolutivo.
Sí, que no levanta la mano. Ah, bueno, si no en el chat tengo. Jessica dice, creo que han encontrado registros fósiles de humanos gigantes. No sé qué tan cierto sea. En la región de Asia se han encontrado registros de un homínido, no un ser humano como tal, pero sí un homínido que era bastante alto con respecto a las de la región. Más alto que los humanos en el resto del mundo en esa época. Igual habían otros que eran mucho más pequeños también en esa misma región. Quiero ver qué más. Emily dice, hay una teoría sobre la historia de Noé que dice que Dios envió el diluvio para matar a esas personas gigantes que eran la mezcla entre los ángeles caídos y los humanos y los llamados... ¿cuál es el término que utiliza la Biblia? Estos eran los, dice... Hay un término que utiliza. Bueno, ya me voy a acordar. Si no, ustedes me acuerdan por ahí. Pero hay un término que utiliza para esos seres. Bien, ahí estamos otra vez mezclando la parte de las creencias religiosas. Yo les puedo, como dicen, adelantar. Jessica dice híbridos, no. Nephilim, correcto, ese es el nombre. Gracias, Jocelyn. No sé, Carlos, si eso era lo que ibas a decir. Titanes iba a decir, pero... No, es Nephilim. La Biblia los menciona como los Nephilim. Que eran gigantes, dice. Pero vamos a aprender acá en la clase que gigantes es un término que no necesariamente significa lo que nosotros creemos. Gigantes puede ser algo diferente. Y luego van a ver las imágenes y van a decir, ah, bueno, sí, tiene razón esto. Bueno, estaba con lo de la parte de lo bíblico. Yo les puedo decir, mira, adelantándome, haciendo un spoiler de la cultura sumeria, por ejemplo. Pues la idea de un diluvio no es hebrea, es decir, que no está en la Biblia la primera vez. Está en los sumerios, y de los sumerios pasó a los acadios, y de los acadios pasó a los babilonios, y los hebreos estuvieron en Babilonia esclavizados durante mucho tiempo, y bueno, y si no, pues tenían relación con ellos. Entonces es seguro que los relatos babilónicos, que tenían que ver con los relatos sumerios antiguos, fueron retomados, y entonces los hebreos hablaron de un diluvio universal. Pero el diluvio se menciona antes de la Biblia, mucho antes que la Biblia existiera. Eso significa que no es bíblico, tiene que ver con la religión sumeria. Pero sí aparecen. Ya luego vamos a ver también a qué se puede haber referido eso de un diluvio. Bueno, resumiendo lo de Darwin, que les decía, son dos cosas. Aquí en el diagrama están acá, selección natural y origen común. Esos dos aspectos son los que nos interesa saber de todo lo que Darwin pudo haber dicho. En el aula virtual hay un material que nos habla acerca de eso. Revísenlo. Les va a ayudar para el examen, para entender cómo es eso de Darwin, las teorías que planteaba Darwin. Pero principalmente es que descendemos de un ancestro común. Y que en ellas se integran, bueno, las evidencias a favor del hecho de la evolución. Y lo otro, que la naturaleza favorece al más adaptado. Los que no se adaptan al entorno no van a sobrevivir. Hay un mecanismo de cambio evolutivo, dicen. Por ejemplo, si no hubiesen inventado las vacunas contra el COVID-19, pues seguro que mucha más gente hubiese muerto. Y la gente que hubiese sobrevivido hubieran ido adquiriendo poco a poco defensas en contra de esa enfermedad. Y luego los hijos y luego los siguientes cada vez iban adquiriendo mayores defensas contra ella. De manera que a lo largo probablemente de 50 años, pues la enfermedad iba a ser de lo más común, no, sin que causara grandes mortalidades. Pero como nosotros queremos sobrevivir, ¿verdad? Y necesitamos hacerlo al corto tiempo, pues entonces por eso aparecieron las vacunas, que luego yo sé que hay un montón que hablar de eso, pero aparecieron las vacunas. ¿Por qué? Porque eso creaba defensas de manera más rápida. Pero si no lo hace la ciencia, pues la misma evolución se va a encargar de hacerlo a lo largo del tiempo. Claro que muchos no sobrevivirán. Si no veamos la cantidad de los miles o millones de personas que murieron en América producto de las enfermedades que trajeron los europeos. Solo la gripe, por ejemplo, pues terminó con poblaciones enteras en América. ¿Por qué? Porque aquí no tenían defensas contra esas enfermedades. Y esa es una de las razones por la que
pueblos que se han encontrado en un estadio similar al del Paleolítico en Sudamérica, algunas en África y otras en Oceanía, está prohibido que se les acerque ¿cómo se llama? Nosotros que pretendemos tener civilización, está prohibido acercarse a ellos. Porque si alguien llega y tiene gripe o alguna otra enfermedad, es seguro que se las pasa y acaba con todos, porque ellos no tienen defensas contra las enfermedades que nosotros tenemos. Bien, eso es como el resumen. Esto es como para mostrarles un poco cómo nos han engañado, cómo nos modelan nuestro pensamiento. La ciencia, escrita en libros desde hace mucho tiempo, pretende demostrar el hecho evolutivo con imágenes como esta, en la que aparece, por ejemplo, el Australopithecus afarensis, el cráneo que encontraron al que llamaron Lucy hace 1,5 millones, por ejemplo, de años. Ese es el Australopithecus afarensis. Luego hubieron otros afarensis también más o menos de la época. Luego el habilis, poco menos de 1 millón de años. El erectus, estamos hablando de más de 100.000 años. El neandertalensis, más o menos la misma edad. Y el sapiens aparece acá. Y todo es lineal. Eso es lineal, uno detrás del otro. Esto es falso. Eso no sucedió de esa forma. Fueron muchas ramas. Muchos de esos ni siquiera tuvieron que ver en línea directa uno con el otro. Y es mentira que el culmen de la evolución era más alto, era blanco, era rubio, de ojos azules y era europeo. O sea, eso no es cierto. Pero es la manera como nos educaban en las décadas anteriores. Ahora eso es como más... o sea, se entiende que esas son interpretaciones, pero no son la verdad sobre el hecho evolutivo. El hecho evolutivo es diferente. Dice Kelly Campos, es cierto, dice que hasta el día de hoy hay personas que nacen con deformaciones por cuestiones radioactivas gracias a la bomba que se lanzaron en Nagasaki, dice justamente el lugar de Japón. La radiación acelera las mutaciones en algunos casos, más bien, pero de manera desordenada. Las mutaciones que se dan en los cuerpos de manera ordenada en función al entorno, al ambiente, esas son más ordenadas. Igual, hay unos que tienen y otras no, otras personas no. Y las que tienen son las que van adaptándose y pasan eso a la siguiente generación. En cuanto a animales, les muestro, por ejemplo, este. Este sería como el más antiguo. Luego sigue este otro. Luego hay otro más. Luego el mamut. Y luego dos variantes de la misma especie. Se los voy a acercar. Tenemos el Moeterium, 38 millones de años atrás en el tiempo. Luego el Trifolodon, 26 a 2 millones de años atrás en el tiempo. Luego de 12 a 7 millones, pues tenemos el Platybelodon. Este fue contemporáneo en algún momento de este otro. Y este se considera que es el antecesor del mamut, que tiene unos 2 millones de años de antigüedad. Y luego el Elephas maximus y el Oxodonta africana, es decir, el elefante asiático y el elefante africano. Son dos especies que surgieron, digamos, el antecesor más cercano es el mamut. Entonces, en los animales se pueden rastrear esa forma. Luego, lo que les mencionaba de la anatomía comparada es esto. Si ustedes ven, ese es un brazo humano, esa es la pata delantera de un gato, esa es la aleta de una ballena y este es el ala de un murciélago. Entonces, ven ahí los colores. Este es el húmero. El gato tiene húmero también. La aleta también tiene un húmero transformado. El murciélago también tiene un húmero. El cúbito y el radio también están ubicados. ¿Ven? Cúbito y radio también acá. Luego los carpos, que son estos, los amarillos, están también. Los metacarpos, en el caso del ser humano, acá. Los metatarsos acá y los metatarsos también aquí. Igual aquí están los metatarsos. Y luego siguen las falanges, que son propiamente los dedos de la mano. Esas son las falanges. Igual, las falanges están transformadas según la especie para la función que puedan tener. Entonces, eso es anatomía comparada. Eso significa que tenemos ancestros comunes. Luego el desarrollo embrionario.
Aquí tenemos un tiburón, una salamandra, un lagarto, un gambá, no sé exactamente qué es eso, un roedor, un macaco y una persona. Entonces, el desarrollo embrionario desde los óvulos fertilizados, si se fijan, en un primer momento somos bastante similares, pero en la medida que la gestación va avanzando, pues el cambio propio de cada especie se da y entonces pues terminamos con especies diferentes. Pero en su origen, el proceso desde la gestación a las primeras transformaciones moleculares dentro de ¿cómo se llaman? Los embriones, pues son similares. Otra prueba es el registro fósil. Eso tampoco es algo que no se puede negar. Bueno, ellos a nivel religioso dicen, no, eso alguien se lo inventó y eso alguien lo hizo hace como 200 años, que apareció el primer fósil. No, eso se lo inventaron. Eso no es cierto. La realidad nos dice lo contrario. O sea, sí, efectivamente los fósiles existen y nos ayudan a explicar el desarrollo de las especies. Y luego, hablando de especies y de cambios evolutivos y de adaptación, les traigo aquí a cuenta, para ir finalizando la clase, estas bonitas iguanitas. Yo no soy de perros y gatos, fíjense, a mí me gustan las iguanas, me gustan los reptiles. He tenido iguanas y he tenido también serpientes de mascotas. Así es que eso me gusta, estos animalitos. Ahora bien, si yo les dijera, miren, si tenemos estos 4 variantes de una especie que se llama iguana, que es la iguana verde, y la soltamos en un bosque, ¿cuál creen que no va a sobrevivir más de un par de días? ¿Y por qué? Carlos. Sería la blanca, la iguanita blanca. La albina. Ajá, la albina. ¿Por qué? La albina sería. ¿Pero por qué? Carlos. Porque no está acostumbrada a ese tipo de hábitat, digo yo. No está acostumbrada, ni adaptada a ese hábitat. ¿Perdón, Ibis? Por el clima. Como le explicó Carlos, por el clima. Pero, ahí ya nos estamos enredando porque no les entiendo muy bien. Vamos a ver, tengo Kelly y Daniela. Y luego si alguien más, a ver, sube la mano. Yo creo que la iguanita albina, porque no está acostumbrada a ese tipo de ambiente de las iguanas verdes. Muy bien, ahora les diré que las 4 han sido criadas en granja. O sea, han vivido lo mismo y criadas en granja. Pero bien, vamos a ver, Daniela. Teniendo en cuenta que todas son criadas en granja, no sé, una cosa es el instinto, pero le siento la que tiene la más complicada es la que es albina. No solo por en sí, el color en sí, sino que también el albinismo trae ciertas cuestiones genéticas y ciertos problemas que le afectarían a la pobre iguana. Por eso en la naturaleza, cuando se presentan en estos casos, usualmente las crías son abandonadas o no se adaptan bien. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí me dicen, quiero ver en el chat, déjenme ver. Dice, ¿qué le dice? Yo creo que el gamba ha de ser como una zarigüeya. No, gamba es un camarón. Así lo dicen los españoles, gambas. Y luego dice Javier, la albina, dice, el color resalta bastante. Ajá, muy bien, resalta. Erika dice, yo creo que se adaptarían a su entorno. Hay unas que no. La blanca porque no se puede camuflar. Muy bien. Alejandra dice, por el camuflaje, no está adaptada para envolverse en el entorno. Esa es la razón. De esas 3, si las soltamos en las mismas condiciones, o sea, se han creado las 4 iguales, pero si las soltamos en un bosque, las que menos van a sobrevivir son las que más se ven. ¿Por qué? Porque resulta que el cambio evolutivo de las iguanas ha hecho que se vuelvan animales miméticos. Miméticos significa que pueden camuflarse con el entorno. Eso se llama mimetismo, es una habilidad que tienen ciertos animales. Estas no podrían camuflarse, a no ser que pues hubieran plantas de este color, ¿verdad? O ramas secas, hojas secas, muy claras, entonces los depredadores no las verían. Pero aquellas que se ven más son las que menos sobrevivirían. Y las que son más fáciles de camuflar,
estas pues sobrevivirían más. Entonces, la naturaleza va a favorecer a los más adaptados, y esta es una de las adaptadas. Estas otras, no. Bueno, tal vez ella sería como la siguiente, luego tal vez la María y por último la blanca. Aparte que el albinismo conlleva otros defectos dentro de su constitución. Entonces, de la manera como se pueden obtener a partir de la selección de ciertos especímenes en la granja de manera que sería como en laboratorio, se pueden hacer especies diferentes. Eso se ha comprobado también a nivel de botánica. Cuando una flor de la misma especie que otra, una es blanca y una es amarilla, perdón, o una es roja, por ejemplo, una blanca y una roja, se mezclan el polen de una con bueno, los órganos sexuales de la otra, y entonces generan semillas. La mezcla de esas dos da una flor rosada. Eso significa que hay una adaptación a partir de la mezcla que se hizo. Entonces, siempre se van a adaptar van a sobrevivir, perdón, los mejor adaptados. Y aquí les traigo en el caso nuestro, seguro que conocemos personas. Si ustedes tienen algún familiar que tiene unos 20 años de vivir en cualquiera de los países del norte, y viene al país, después de 20 años ustedes lo van a ver más claro, y dicen, bueno, yo me acordaba que era más moreno. ¿Y qué pasó? Pues se adaptó la piel al clima y a los rayos solares de aquel lugar. Es por el contrario, alguien de tonalidad de piel más clara y se va al Caribe o se va a África, donde hay más radiación solar, entonces la piel se va a adaptar, se va a hacer más oscura, de manera que lo defienda mejor de los rayos solares. Esa es adaptación. Los hijos, los nietos de estas personas, si viven en el mismo entorno, pues van a ir apareciendo ¿cómo se llama? Esa misma mutación, perdón, no como ese mismo cambio, se irá convirtiendo eventualmente en una mutación. Por eso es que encontramos, por ejemplo, salamandras ciegas, serpientes que no tienen visión, por ejemplo, sino que se han adaptado a entornos donde hay total oscuridad. Bueno, hace poco se hizo famoso el pececito ¿verdad? Pequeñito, que todos les parecía que era un animal gigante, y resulta que son pequeños. Era una hembra, por cierto. Los machos son diferentes por el dimorfismo sexual. Son diferentes y mucho más pequeños todavía, pero esa era una hembra. Y bueno, están adaptados para el abismo donde viven. Por eso se llaman animales abisales. O sea, pez abisal significa que viven en el abismo y ahí es completa oscuridad. Creo que más allá de 100 metros comienza a escasear la luz. Entonces, ellos viven a varios cientos de kilómetros bajo el mar, entonces son completamente ciegos, pero tienen bioluminiscencia, tienen una luz y tienen esa cosita que ven arriba que tenía, la puede mover de manera que otros peces se acerquen y cuando están cerca, se los comió. Eso es adaptación al entorno para procurarse el alimento. Así es que, bueno, con lo de la evolución humana, ya para finalizar, así nos han dicho que es, pero nosotros sabemos a partir de acá que eso fue diferente. Vean las diferentes ramas, no todos hemos sido de una línea, o sea, es mentira cuando hablaban de eslabones, que todos era una sola cadena y que hacían falta nada más eslabones. Pues no, somos producto de una selección natural de muchas especies y llegamos pues nosotros triunfantes hasta la época en la que estamos acá, ustedes estudiando arte y yo enseñando un poco de historia del arte. Es que me quedo hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, voy a detener la grabación en este momento.